todos los asistentes. Mi agradecimiento especial para todos ustedes por este esfuerzo tan temprano que han hecho para poder asistir a este evento. Y lo que quiero comentarles también, además de mi currículum, es que también toco cajón y canto. Bueno, creo que desde hace mucho tiempo ya todos estamos asistiendo a una nueva forma de transportarse en Lima. Y también creo que se ha hecho evidente ya desde hace mucho tiempo de que Lima requiere urgentemente un tratamiento particular del transporte. Porque todos sabemos también, además, y no solamente Lima, sino a nivel nacional, de que el principal problema de la ciudad en general es el transporte y la seguridad. Pero lo que no hemos hecho nosotros de repente tampoco es evaluar de qué manera estos dos problemas están correlacionados. Porque, por ejemplo, en gran parte de las ciudades del mundo la gente camina mucho. En Lima la gente casi no camina, quiere que el micro o el carro o la combi o el taxi lo deje prácticamente en el árbol de la esquina que está situado a 20 metros de la tienda en la cual va a comprar su caramelo o su gaseosa. Pero sin embargo, de repente esa conducta obedezca también a un tema de inseguridad. Lima puede no caminar porque simplemente si baja y camina 2 cuadras lo pueden estar asaltando. Es posible. Y es muy probable de que esa inseguridad ciudadana también se vea reflejada en la movilidad de la ciudad. Entonces, tenemos que también evaluar de qué manera la forma en la cual se está gestionando actualmente la seguridad de la ciudad afecta también la propia movilidad de la ciudad. En fin, hay un conjunto de cosas que ir reflexionando respecto al tema de la movilidad de la ciudad, ¿no? Y que tenemos que ir resolviendo poco a poco todos nosotros, porque finalmente todos somos ciudadanos de esta ciudad, convivimos acá y estamos constantemente lesionados por la forma en la cual la ciudad se mueve actualmente. Pues bien, dentro de todo este esquema de problemas que tenemos en la ciudad, en la movilidad en general que se ha manifestado hace algunos años, tenemos diversas soluciones y evidentemente una de estas es el metro de Lima y Callao. El metro de Lima y Callao data de hace más o menos de la época de Sánchez Cerro. En el año 36 aproximadamente ya había algunas ideas respecto al metro de Lima. Hubo algunos intentos posteriores que lamentablemente no se hicieron realidad hasta la década de los 80, que luego se abandonó en los 90 y actualmente hemos logrado ya consolidar este proyecto y estamos ya en funcionamiento y en operación. Además de eso, permitiendo la consolidación de las demás líneas de metro, que ya voy a explicar dentro de un rato. Pero a veces también hemos pensado nosotros de que el tema se limita únicamente al transporte, ¿no? Definitivamente el tratamiento de la ciudad en el tema del transporte implica un conjunto de temas conexos que van relacionados sí al transporte, pero que benefician a la ciudad en diversos aspectos. Por ejemplo, el tema del mejor manejo de la territorialidad de la ciudad, la dinámica económica de la ciudad. Por ejemplo, una persona actualmente, dentro de 1 año y medio aproximadamente, una persona podrá vivir en El Salvador y tranquilamente trabajar en San Juan de Lurigancho, porque ahora ese tiempo de viaje demora 4 horas y media en hora punta, un viaje de ida, y de vuelta 4 horas y media, quiere decir que un viaje completo de ida y vuelta de una ciudad en Lima dura lo que dura un viaje de Lima a Trujillo aproximadamente, y eso pasa en la ciudad. Cuando venga el metro, eso va a durar 50 minutos. Eso quiere decir que un poblador tranquilamente podrá irse y desplazarse desde su casa hasta su lugar de trabajo sin dificultades en la ciudad. Eso en el eje de la línea 1. Imagínense si implementamos en general las 5 líneas de metro en la ciudad y además de eso articulamos con los buses para que todo el tratamiento de la ciudad sea un sistema integrado de transporte. En fin, como ustedes saben, Lima es una ciudad importante a nivel internacional. En términos poblacionales tenemos más o menos 9 millones de habitantes entre Lima y Callao. Hay que hablar también de Callao porque no se vayan a repetir los chalacos, ¿no? Cuando solamente hablo de Lima. Tenemos una superficie similar a Caracas, a Montevideo, mayor a Caracas y Montevideo. Tenemos similar a Bogotá, a Guadalajara, un poco menor que Sao Paulo, Río de Janeiro y Santiago. La población es alta. Somos 9.500.000 habitantes prácticamente, que nos movemos como nos estamos moviendo, y tenemos una población similar a Chicago, menor a Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá y Río, ¿no? La densidad, bueno, son datos en general que tenemos allí para poder posicionar a nivel internacional a una ciudad como Lima, ¿no? Que muchas veces no tenemos parámetros para poder compararlas. Evidentemente con eso estamos demostrando de que Lima es una ciudad sumamente importante en términos poblacionales y de superficie. Hay 43 distritos, que cada cual tiene un régimen de tratamiento particular en general, de su propio espacio geográfico. ¿Algo pasa con esto?
A ver. En la ciudad se realizan aproximadamente 15 millones de viajes diarios, ¿no? De los cuales el 75% se realiza en viajes por transporte público, el resto en diferentes modos de transporte. Y estos números de viajes son similares también a algunas ciudades, sobre todo de Latinoamérica, y podemos verificar cómo han tratado estas ciudades su tema de transporte en general. Bueno, esta cosa está... A ver con este... Ajá, más rápido. Ahora podemos ver en general cuáles son los elementos del transporte que intervienen en el transporte. Infraestructura, vehículos, ¿no? Y podemos ver nosotros que en el tema de vehículos, por ejemplo, Lima tiene, comparado con el resto de ciudades de Latinoamérica, la menor tasa de motorización. Es la que menos vehículos tiene en Latinoamérica en general. Pero sin embargo, la tasa de motorización del transporte público es la más alta. Y seguramente por eso es que tenemos el nivel de congestión que tenemos actualmente. Porque en esa característica del transporte público de la ciudad, estamos incluyendo a micros, a motos, a motocares, a motos lineales, a combis, a coasters, en fin, cualquier vehículo que sea disponible para poder transportarse, en muchos de los casos es utilizado como transporte público, ¿no? Y lo podemos ver todos los días. También en la vía expresa, por ejemplo, cuando estamos circulando por allí y vemos, por ejemplo, un taxi colectivo que para inclusive en la vía expresa para que la gente pueda bajar en una rampa de acceso hacia la avenida Angamos o cualquiera de estas. Entonces hemos escogido más o menos ciudades similares en términos poblacionales a Lima, como Bogotá, como Río de Janeiro y como Santiago, y bueno, y seguimos notando de que Lima tiene la menor tasa de motorización. Pero un tema contraproducente en general, la tasa de mortalidad de Lima es la mayor de las 4 ciudades, y posiblemente Perú ocupe el primero o segundo lugar en tasa de mortalidad a nivel mundial. Debe estar ahorita más o menos la tasa de Perú en unos 29 muertos por cada 10.000 vehículos, mientras que Chile tiene 6, mientras que Japón tiene 2, mientras que Estados Unidos tiene 2, mientras que Argentina tiene 5 aproximadamente. Perú está más o menos en 29, y Lima no escapa a eso y es la ciudad más siniestrable en general en términos de siniestralidad vial. Evidentemente, si vinculamos este cuadro con respecto al cuadro del transporte público, podemos deducir de que gran parte de esta tasa de mortalidad está vinculada básicamente al transporte público de la ciudad. Esto lesiona no solamente a la propia ciudad en términos de mortalidad, sino a las familias que sufren con este tipo de problemas. Aquí está justamente, miren, según la OMS, estamos en el tercer lugar, 21,5 muertos por cada 100.000 habitantes aproximadamente. Primero Venezuela y segundo México. Si no clasificamos al mundial, por lo menos en esto estamos ocupando primeros lugares. Estas son más o menos las características en general, gráficas, y que todos los días las vivimos nosotros los limeños, de cómo la ciudad se transporta, cómo constantemente y todos los días somos testigos de esta forma de transportarse en la ciudad. Inseguridad, en fin. Si clasificamos, si hacemos un árbol de problemas y efectos, podemos calificar el problema principal de la ciudad como un deficiente sistema de transporte. ¿Debido a qué? Hemos clasificado en 4 grupos en general: los vehículos, la infraestructura, los usuarios y la organización. Evidentemente, esto no trabaja independientemente. Estos factores se combinan para poder atentar contra la movilidad de la ciudad. En el tema de vehículos, todos somos testigos. Vehículos antiguos, de baja capacidad, falta de revisión técnica, vehículos informales, y hay una sobreoferta en general de transporte en la ciudad. En el tema de infraestructura, creo que no hay que ver mucho, no hay que transitar mucho por la ciudad, porque en una sola esquina podemos graficar todos los problemas que tiene la ciudad en el tema de transporte. La semaforización deficiente, por ejemplo, que es un tema complicado. Complicado para nosotros como usuarios, pero fácil de resolver. El giro a la izquierda, que se hace en cualquier lugar de las calles de Lima, ¿no? Atenta también contra la movilidad. El estado de las vías, en general, también en mal estado de las vías. Los diseños viales, los diseños de la operación, porque a veces pensamos nosotros que el problema básicamente es un tema constructivo cuando no es así. El problema es básicamente un tema operativo. ¿Cómo queremos que la ciudad se mueva? ¿Cómo queremos que la calle funcione? Para que en función a eso diseñemos la infraestructura.
Hay una falta de conocimiento severo en ese tipo de aspectos. Hay algunas ya facultades que están insistiendo que van a permitir que estas deficiencias de conocimiento puedan ser, digamos, superadas. En el tema de los usuarios, también, obviamente, porque esto es una guerra. Diariamente asistimos a una guerra para poder transportarnos por la ciudad. Y como tal, rompemos las normas. Además de no conocerlas, las rompemos, ¿no? Porque no sabemos cómo salir. Ante un eventual atasco de tráfico, ¿qué hacemos? Inclusive, si vamos a la avenida Brasil, por ejemplo, con el cruce con Calle Prado a las 8 de la mañana, vamos a notar que gran parte de los vehículos van en sentido contrario, ¿no? Para poder salir de ese atoro. En fin, hay un conjunto de problemas en general que están correlacionados y están básicamente vinculados con esos temas. En el tema de organización también sabemos todos de que, por ejemplo, cuando estamos en un cruce, está el policía, que es el que controla el tránsito, el que regula la operación. Y en esa misma intersección también hay un semáforo. ¿De quién depende el semáforo? Del municipio. O sea, el municipio también interviene en el asunto. La infraestructura, ¿de quién depende? Del municipio. ¿Pero de qué municipio? ¿El distrital? ¿El provincial? Sí, porque puede ser Lima o puede ser Callao. Pero ¿quién regula? Quien regula es el Ministerio de Transportes. Entonces tenemos ahí múltiples actores que actúan sobre el tránsito de la ciudad y que evidentemente al final no hay ningún responsable respecto a si eso es eficiente o es deficiente. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién nos quejamos? ¿Contra quién? Evidentemente, lo que tenemos que tratar de hacer es concentrar la responsabilidad en una sola organización. En ese proceso estamos, y estamos conversando para eso. Ahora, ¿qué cosa ocasiona, aparte de muertes, ¿no?, esta siniestralidad vial en general, esta problemática vial? Pues que genera un conjunto de pérdida de horas hombre. Lima, digamos que tiene más o menos un diámetro de unos 50 kilómetros aproximadamente, o 60 kilómetros, más o menos como diámetro. Eso se podría circular más o menos en una hora, de polo a polo. Digamos que del centro a la periferia debería no demorar más de media hora aproximadamente en desplazarse. Sin embargo, en Lima tenemos más o menos desplazamientos de 2 horas, 2 horas y media más o menos. Me imagino que hay mucha gente que vive en La Molina. Si sale a las 7:30 de la mañana, le aseguro que no llega a San Isidro hasta las 9 aproximadamente, ¿no? En fin, entonces hay un conjunto de cosas que generan dificultades. Pérdida de horas hombre, altos costos de operación, porque evidentemente el atoro de tráfico genera mayor consumo de combustible. ¿Cuánto? En fin, los niveles de contaminación, porque estamos soportando. Pobre policía que está ubicado en una intersección de una esquina cualquiera de Lima. La cantidad de monóxido de carbono que tiene que soportar, ese tipo puede estar prácticamente hasta los 40 años como promedio de vida. Los accidentes de tránsito que ya lo hemos mencionado hace un rato, y una velocidad reducida. Acá, estos datos que tengo yo acá en este cuadro, ya, data de más o menos el año 2004. Pero si vamos ahorita a Lima con los niveles de incremento vehicular que ha habido en los últimos años y que se prevé que va a incrementarse aún más, seguramente en muchos lugares de Lima vamos a circular a 3 kilómetros por hora, aproximadamente. Eso ya es desastroso prácticamente para una operación. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? Porque hay que llevarlo a términos económicos. Según cálculos de algunas entidades en general, consideran que esto cuesta más o menos 6.000 millones de dólares anuales a la ciudad o al país. Nosotros hemos hecho un cálculo de repente un poco más conservador y estimamos que esto debe estar llegando a aproximadamente 2.500 millones de dólares al año de pérdidas para la ciudad por una mala gestión del tránsito, ocasionado por este conjunto de factores que están en la parte inferior de esta presentación. ¿Cómo resolverlo? Evidentemente invirtiendo. 2.500 millones de dólares anuales que perdemos, ¿los podemos invertir tranquilamente en solucionar los problemas del transporte? Sí. Y les aseguro que cuesta mucho menos que eso. Pero es una decisión evidentemente técnica y política. Ahora, hemos visto un poco la problemática de la ciudad. Y gran parte de las ciudades de Latinoamérica han estado más o menos imbuidas en un problema similar también. ¿Cómo lo han solucionado? Porque gran parte de ellos lo están solucionando, han mejorado el sistema de transporte, ¿no? Evidentemente tienen su propia problemática, pero ya no como Lima. Gran parte de los puntos que aparecen, de las ciudades que aparecen con su punto en rojo, son ciudades que han resuelto su problema utilizando el metro, que es el sistema de transporte masivo más eficiente del mundo. No buses, metro.
Y hay, digamos, 4 ciudades, entre ellas Lima también, con el metropolitano, que han optado también por el sistema de buses. Y algunas de ellas, por ejemplo, Curitiba, que es una ciudad muy planificada desde hace mucho tiempo, está ya trabajando en la elaboración de su metro, de su línea 1 del metro. Pero eso porque está planificado de esa forma. Lima, en términos poblacionales, ocupa el lugar número 34 del mundo, aproximadamente. En general, hay más de 180 ciudades en el mundo que cuentan con metro. Quiere decir que 150 ciudades más pequeñas que la ciudad de Lima ya cuentan con un sistema de transporte masivo tipo metro. Y Lima recién lo está implementando. En general, digamos, no es una regla, pero sí es un parámetro, que las ciudades que más o menos superan los 3 millones de habitantes ya van implementando un sistema de transporte masivo tipo metro. Acá tengo una presentación, pero voy a hacer un poco la historia. Les decía hace un rato a ustedes de que las ideas del metro en la ciudad ya datan de la época de más o menos la década de los 30. Se han ido implementando diferentes ideas hasta el 72 aproximadamente. En el año 72, se hizo un estudio serio, un estudio de factibilidad del sistema de transporte masivo de la ciudad. Estuvo a cargo de Electrowatt, de Dutch Heisman, de PIB Ingenieros, la empresa en la cual yo trabajé también, y la Media International. Se hizo toda una red, se hizo un trabajo importantísimo porque lo que ha servido básicamente ese trabajo para lo que hemos hecho actualmente es que hemos verificado que el suelo de Lima es altamente competente para poder construir un subterráneo, por ejemplo, ¿no? Y posteriormente a ese estudio se han realizado un conjunto de estudios adicionales hasta que hemos llegado, por ejemplo, a el Plan Maestro de Transporte Urbano de la Ciudad de Lima, que se hizo en el 2004-2005 aproximadamente. Y luego, ya con esta información, lo que hemos hecho nosotros es generar la red básica del Metro de Lima, que ha sido aprobada con el Decreto Supremo número 059 del año 2010. Esta es la red básica del Metro de Lima que une la ciudad de norte a sur y de este a oeste para poder permitir abarcar los ejes más importantes de la ciudad en cuanto al transporte masivo. El que está en construcción actualmente, a ver, vamos a ver un segundito, es la línea 1, la que está en verde. Esa es la línea 1, cuyo primer tramo lo hemos construido desde Villa El Salvador hasta la Avenida Grau, que ya está en funcionamiento, y el segundo tramo que está desde la Avenida Grau hacia San Juan de Lurigancho y que está en plena construcción. Y justamente, bueno, les comento a ustedes de que el presidente de la República se encuentra en este instante verificando los trabajos que estamos realizando sobre el eje del río Rima. Vamos a construir un par de puentes allí en el río Rima para poder permitir de que el tren llegue a San Juan del Lurigancho por ese eje. Y esto es en realidad, en general, toda la red. Estamos trabajando actualmente en el estudio de factibilidad de la línea 2 para tener ya una cruz aquí. La línea 1 que iría más o menos de norte a sur aproximadamente y la línea 2 que iría de este a oeste. Pero acá quiero resaltar un tema importante para mí, porque creo que el Perú ha hecho un esfuerzo inmenso desde hace mucho tiempo para poder contar con una red del metro. Y de repente hemos trabajado aisladamente, como en muchos de nuestros trabajos en general, aisladamente e históricamente. Y nos hemos permitido nosotros, aparte de recoger la información técnica del estudio que hicimos en el año 72, nos hemos permitido recoger un elemento que vincula a ambos proyectos y que es justamente este logotipo. Este logotipo fue creado por el arquitecto Auseco hace ya casi 40 años aproximadamente. Y definitivamente creo que nunca se vinculó esa información, por lo menos gráfica, con los actuales esfuerzos que hace la ciudad para poder permitir contar con un transporte masivo tipo metro. Entonces, conversando justamente con el hijo del arquitecto Auseco, don Quinto Auseco, que está acá presente con nosotros, también está su señora esposa y su hija también. Conversando con él, surgió la idea justamente de utilizar y vincular ambos proyectos históricos para la ciudad con este logotipo, que es un logotipo creo que muy bonito, porque aparte de que
refleja la línea M, ¿no? A ver, se puede ver la línea roja. Esto es en superficie, esto es en subterráneo. Y además se articula siempre, constantemente, es un infinito. Creo que es un logo muy, muy bonito y lo hemos escogido como logo del metro. Y lo estamos ahorita presentando, digamos así, ¿no? Para ya ir permitiendo que la gente conozca nuestro logo. Y les cuento a ustedes un poco esa historia que les he contado hace un ratito, para demostrar básicamente el esfuerzo que hemos hecho todos nosotros los peruanos con respecto a proyectos en diferentes épocas de nuestra historia en general, y que nunca los hemos vinculado. Creo que este logo permite justamente esa vinculación, y agradezco al arquitecto Osejo, a su hijo Quinto y a su familia justamente por cedernos los derechos para poder utilizar este logotipo. Creo que es importante y yo desde aquí un aplauso para él. Debajo están los diferentes colores que vamos a ir utilizando seguramente en la medida en que vayamos implementando las demás líneas. Ya haremos una presentación mucho más, tenemos con su vinito y toda la cuestión para poder, cuando Indecopi nos autorice. Ese es un comentario particular. Entonces, bien, ya contamos ahorita con una red básica del metro. Evidentemente, este no es un tema estático. La ciudad es dinámica. Los proyectos son dinámicos en general. Y tenemos que ir acomodando en función a cómo las conductas del transporte se van adecuando. Esta es la línea 1 que les decía hace un rato. La línea 2 que estamos preparando los estudios de factibilidad, ya con prevención en este instante, y seguramente los que han tenido oportunidad de ver ayer el Canal N han visto que estamos trabajando conjuntamente con Proinversión en este proyecto. Las líneas 3, 4 y 5 que estamos preparando ahorita, los términos de referencia para los estudios de factibilidad del proyecto. Calculo que en un par de años debemos contar ya con esos estudios y poder permitir de que el siguiente gobierno ya tenga información técnica rica y suficiente para poder convocar a la construcción de las obras. O sea, en el transcurso de unos 8 años o 10 años podríamos tranquilamente contar con toda la red básica del metro. El tema es una decisión ya evidentemente técnica desde ese punto de vista. La línea 1 del Metro de Lima se ha constituido de 2 tramos, inclusive hasta 3. El tramo 1 está dividido en 2 partes. Una parte que fue construida en el año 86. En el año 86 se construyó un tramo de viaducto entre Villa El Salvador hasta aproximadamente el puente Atocongo. Y nunca funcionó, lamentablemente. Algunos intentos de Alberto Sánchez Escobar, que está aquí presente, cuando fue presidente también de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, también se implementó un nivel operativo mediano, pero que lamentablemente no prosperó mucho porque los costos operativos eran bastante altos para este trabajo. Pero sin embargo, lo importante es que en esa época se hizo una inversión suficiente para permitir contar con 5 trenes que han sido mantenidos durante todo ese tiempo, durante 25 años mantenidos, para poder ser utilizados en este instante. Cuando construimos nosotros el tramo que va desde Atocongo hasta la avenida Grau, para completar todo el eje del tramo 1 de la línea 1, pudimos ahorita ya poner en funcionamiento esos trenes que fueron comprados hace 25 años aproximadamente, y que gracias al esfuerzo de nosotros también fueron mantenidos y están funcionando sin ninguna dificultad. Son trenes nuevos que nunca fueron usados. Son trenes nuevos pero antiguos. Paradójico, ¿no? Y hemos construido más o menos, tenemos 16 estaciones ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. Actualmente, el tiempo de viaje de este tramo, en el tramo entre la avenida, entre Villa El Salvador hasta la avenida Grau, demora media hora. Y anteriormente, el viaje duraba en transporte convencional 2 horas y media. Hemos reducido el tiempo de viaje en 2 horas para cada usuario. Si calculamos un viaje de ida y vuelta, tenemos un ahorro de tiempo de 4 horas. Esas personas que antiguamente dormían 2 horas y media en el micro, ¿no? Actualmente pueden usar ese tiempo en otras actividades. Pueden llegar a su casa, estar con sus hijos, utilizarlo para estudiar, utilizarlo para hacer deporte, en fin. Les estamos dando la libertad en ese tiempo de usarlo como ellos crean conveniente. Eso demuestra otro de los beneficios adicionales que se tiene cuando se cuenta con un sistema de transporte masivo
en general. No tipo metro solamente, sino en general. Cuando podemos ordenar el transporte de la ciudad, podemos todos nosotros disponer de mejor tiempo, de mejor calidad de tiempo inclusive, para poder dedicarlo a las cosas que creamos convenientes. En total tenemos una longitud de 22.2 kilómetros en todo el tramo 1. ¿Ya? El tiempo de viaje, como les decía, es media hora y unimos 9 distritos, entre ellos La Victoria. Y con 16 estaciones, 7 existentes que fueron construidas hace ya 25 años y 9 que han sido totalmente nuevas, ¿no? Y el tramo 2 tiene 12.4 kilómetros. En total tenemos un recorrido de 33 kilómetros en todo el eje de la línea 1, aproximadamente. Vamos a tener 26 estaciones. Y el tiempo de viaje, como les decía hace un rato, va a ser de 50 minutos aproximadamente. Estos son algún recuento histórico de cómo se ha desarrollado este proyecto, del 86 al 90, del 90 al 2001, en fin. Se hicieron algunos intentos hace algunos años para poder concesionar el proyecto. El tema fue difícil, Proinversión lamentablemente no tuvo éxito en ese proceso. Y luego lo que hicimos nosotros fue hacer esta obra como obra pública. Y lo dividimos en dos partes: la infraestructura y la operación. La infraestructura fue ejecutada con un contrato novedoso, con un sistema de contratación novedoso, que no existe en el Perú. Fue creado estrictamente para poder construir gran infraestructura sin demasiadas trabas burocráticas. Y eso justamente ha permitido de que el tren sea construido en 18 meses, en año y medio. Hay proyectos, y somos testigos todos los limeños en general, de mucha menor envergadura técnica que han demorado 4 años en construirse. Esto, en general, en Lima ha sido la obra técnica de mayor complejidad y ha sido construido en año y medio. El tramo 2, que estamos en construcción, tiene una mayor complejidad aún, porque vamos a construir 2 puentes sobre el río Rímac y otro puente sobre la vía de Avitamiento, que va a implicar una innovación tecnológica en el sistema constructivo de la nación en general. Eso ya se usa en el mundo, ¿eh? Hasta en Ecuador lo han usado, pero en el Perú hemos venido retrasados inclusive tecnológicamente en el tema constructivo. Ahora lo estamos utilizando y la gente va a asistir porque vamos a mirarlo. Tanto así vamos a mirarlo porque el puente se va a construir sobre nuestras cabezas sin que el tráfico sea interrumpido, como se hizo Javier Prado. ¿Ustedes habrán visto Javier Prado cuando lo construimos? Con el viaducto de Javier Prado. El viaducto de Javier Prado, la gente se fue a la playa el día viernes y el día domingo que regresaba por la noche ya estaba construido el puente, ¿no? O sea, ese nivel de complejidad hemos tenido en general. Pero para que exista ese nivel de complejidad tenemos que tener libertad. Libertad de tratar el contrato de obra para poder reconocer lo que efectivamente se ha ejecutado. Lo que no sucede en general con los contratos de obra convencionales. Esto es una innovación completa. Este tipo de contrato yo lo rescato mucho y lo resalto porque justamente ha permitido de que la obra sea ejecutada en el tiempo que hemos previsto. Y la concesión ya ha sido básicamente asignada para la operación del sistema y para la adquisición de nuevos trenes. Y bueno, y para el mantenimiento por 30 años. Pero sin embargo, no había operación, definitivamente, si no existía infraestructura. Y esta infraestructura ha sido construida bajo este mecanismo, que le comento hace un rato. Ahí están. 12.4 kilómetros de viaducto nuevo construido. Se han equipado totalmente con tecnología de última generación, 22.2 kilómetros, porque toda la tecnología que había en el año 86 ha sido superada. Más o menos les comento, a ver. Quienes son ingenieros civiles y de repente con alguna edad adecuada, ¿no? Recordarán que en la década de los 70 el centro de cómputo de la UNI tenía, creo que ese tamaño, aproximadamente. Y sin embargo, mi teléfono celular, o sea, este espacio, tiene mayor capacidad de memoria que aquella centro de cómputo. Tecnológicamente, el mundo ha avanzado sustancialmente. Y evidentemente el tren no puede ser ajeno a eso. Lo que hemos hecho es implementar toda esa tecnología para poder permitir de que este tren funcione con tecnología de casi última generación, porque seguramente de acá a 6 meses el tema va a ser superado, pero estamos preparados justamente para poder asumir ese reto tecnológico. Y se han modernizado los nuevos trenes, aunque ahí hemos metido un poco la pata, no hay que negarlo, porque hemos colocado aire acondicionado y lamentablemente lo hemos fijado a una temperatura de 24 grados, pero cuando sube la gente se calienta demasiado y ya no el 24 grados que está fijo
no permite. Deberíamos tener un sistema que permita bajar más el tren, más la temperatura. Pero ya hay el tren, lamentablemente, es de época de los 80, ya no se puede, ya es complicado implementarle más cosas a este material rodante. Estas son algunas de las vistas. Les comento, este tramo que está acá corresponde al tramo que se circula por los Cabitos, por el óvalo de Higuereta. Este tramo ha sido construido con tecnología convencional. Ha sido construido convencionalmente. ¿Por qué ha sido construido así? Porque es una curva. Todo el resto del tramo ha sido construido con vigas prefabricadas. Ustedes habrán visto seguramente en algún momento, si fueron por la madrugada, que las vigas han sido transportadas en esas horas por todo Lima, para poder colocarlas encima del viaducto. Pero ese tramo no, justamente por la curva, porque para las curvas, para los camiones ya se dificulta un poco la operación. Esto de acá, con tecnología convencional, nos ha demorado 120 días, un tramo más o menos de 100 metros. Si hacemos un cálculo y hubiéramos utilizado la tecnología antigua en todo el tramo, nos hubiéramos demorado 4 años aproximadamente en poder construirlo. Y no, se ha hecho en 18 meses. Acá tenemos un conjunto de facilidades para todos los usuarios, especialmente para discapacitados, porque entendemos de que el transporte tiene que ser accesible para todos nosotros en general. Hay un conjunto de cosas también que suceden y que nadie lo ve, que son el tema de las interferencias. Esa es la frecuencia de deforestación. Acá quiero resaltar un punto, básicamente les doy un San Borja Sur, que inicialmente decían algunas personas que no iba a haber ni siquiera un pasajero, pues es una de las estaciones que tienen actualmente 2.000 pasajeros por cada día, más o menos. Las horas pico y horas valle. Y acá también un tema importantísimo que seguramente ustedes, si no lo saben, ya llegaron los trenes nuevos, ya están acá en el Perú. Han llegado este mes 2 trenes nuevos que ya están armados ahorita en Villa El Salvador y van a entrar a operar en el mes de febrero. A fines de diciembre, si no me equivoco, Fernando, ¿no? Deben estar llegando 2 trenes más. Vamos a completar una flota de 19 trenes nuevos, más 5 antiguos, 24 trenes. El tiempo de viaje actualmente de estos trenes, actualmente, es más o menos un tren cada 15 minutos aproximadamente. Cuando lleguen los nuevos trenes, toda la flota completa, vamos a tener un tren cada 6 minutos, con posibilidades de poder llegar a un tren cada 3 minutos aproximadamente. Porque el sistema está preparado justamente para eso, para poder en hora pico incrementar la frecuencia de los trenes y poder llegar hasta 3 minutos, más o menos. Cada tren tiene una capacidad de transporte de más o menos 1.200 pasajeros. Y la línea 2, que estamos trabajando actualmente en el estudio de factibilidad conjuntamente con Preinversión, estamos en desarrollo, va a venir desde Ate, Vitarte, hasta el Callao, en el óvalo Garibaldi, y vamos también a incluir un ramal por la avenida Foce que llegue hasta el aeropuerto, de tal forma que ustedes podrán salir de su hotel o de su casa, tomar su metro y llegar al aeropuerto y tomar su avión e irse a otro país o a otra ciudad del Perú. Igual, de retorno. Esto es más o menos lo que estamos planteando para la línea 2, que es todo en subterráneo, y son algunas características en general que podemos ir desarrollando, estaciones y viaductos subterráneos. Listo, es todo lo que puedo decirles. Gracias. Representa el grupo de estudios.